Buenas tardes, ingeniera. A Wester y a mí nos ha tocado hablar sobre el descenso de la presión de vapor. A continuación, una pequeña introducción en lo que se refiere a este tema. Bien, yo les voy a dar una pequeña introducción referente al tema. Cuando un soluto y un solvente dan origen a una solución, la cantidad del soluto determina una pequeña modificación en las propiedades de esta relación de estado normal. Estas modificaciones son conocidas como las propiedades de la solución. Las propiedades de las soluciones se dividen en dos grandes grupos: las propiedades constitutivas y las propiedades coligativas o colectivas. Las propiedades constitutivas son aquellas que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Como ejemplo tenemos la viscosidad, la densidad y la conductividad eléctrica, entre otros. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas, ya sean estas átomos, moléculas o iones, disueltas en una cantidad fija de solvente. Refiriéndonos a las propiedades coligativas, vamos a hablar acerca de qué es el descenso en la presión del vapor. La disminución en la presión del vapor depende del número de moléculas de soluto en una solución, es decir, la concentración del soluto. Las moléculas de soluto contra las cuales chocan las de solvente impiden que pase del estado líquido al estado de vapor. Solo pasan al estado de vapor aquellas que encuentran un espacio donde no hay soluto. Tenemos que tomar en cuenta que cuanto más soluto se adiciona a una solución, menor presión de vapor se observa. Como podemos observar en este gráfico, y ya les expliqué anteriormente, las moléculas de soluto presentes en la solución impiden que las moléculas de solvente pasen al estado de vapor. Los factores que determinan esta propiedad son la disminución del número de moléculas de solvente en la superficie, las fuerzas atractivas entre solvente y soluto. Esto es lo que impide la evaporación del solvente. Pues bien, ahora yo les voy a hablar sobre la ley de Raoult. Y esta ley nos dice que es una manera simplificada de ver la disolución. Una de las características, como ya manifestó mi compañero, es la propiedad coligativa, que es la disminución de presión de vapor. Y esta se da porque se agrega soluto a un disolvente puro, dando así el descenso relativo de la presión, que es proporcional a la molaridad entre la disolución que ya está diluida. Y eso fue lo que manifestó Franz Raoult al hacer varios experimentos y dando a conocer varios pesos moleculares. La ley de Raoult nos da la siguiente fórmula: PBI, que es igual a PBIO por XI, donde PBI es la presión del vapor de la componente de la solución madre y la PBIO es la presión del componente I, es decir, la presión que depende de la temperatura dada, y X, que vendría a ser la fracción molar del soluto de este caso. Y ahora, para sacar la presión parcial del vapor del disolvente, nos arroja la siguiente fórmula, que es presión parcial del disolvente es igual a la fracción molar de la solución por la fracción y la presión de la solución, que en este caso tiene que ser del disolvente puro y de la temperatura dada. Ahora, para que se nos haga más fácil de entender lo que es la teoría y aplicar las fórmulas, vamos a hacer un ejemplo que nos dice: consideremos una disolución formada por 1 mol de benceno y 2 moles de tolueno. El benceno presenta una presión de vapor de 75 milímetros de mercurio y el tolueno de 22 milímetros de mercurio a 20 grados. ¿Cuál es la presión total? Pues bien, ahora vamos a empezar a desarrollar el ejercicio y te aplicamos los datos. Tenemos 1 mol de benceno, que vendría a ser el soluto, 2 moles de tolueno, el solvente, una presión que sería de 75 milímetros de mercurio y la segunda presión de 22 milímetros de mercurio. Entonces, para desarrollar este ejercicio debemos aplicar la segunda propiedad de ley de Raoult, que nos dice que la presión parcial es igual a la fracción molar de A, o en este caso del soluto y del solvente, por la presión parcial del vapor, de la presión de vapor. Entonces, empezamos a sacar lo que es la fracción molar del soluto. Y como sabemos, la fracción molar del soluto es igual al número de moles de soluto sobre el número de moles de la solución. Y como ya tenemos, nos dice que el soluto tenemos 1 mol sobre la solución. Sabemos que es
el solvente más el soluto. Y lo tenemos el soluto, que es 1, más 2 moles del tolueno, que vendría a ser el solvente. Y aplicamos 1/3, y esto es igual a 0.33 fracción molar del soluto. Y así empezamos con la del solvente. Entonces, solvente es igual al número del solvente sobre los moles de la solución. Y reemplazamos. Tenemos 2 moles de solvente sobre. Como ya mencioné, la solución es el número de soluto más solvente es 1 más 2. 2/3, y esto me da 0.66. Como sabemos que la fracción molar siempre nos debe dar 1, esto es igual a 1. Pues bien, ya tenemos ya tenemos las fracciones. Ahora lo que nos falta es multiplicar por las presiones individuales del vapor que tenemos. Entonces aquí la presión del soluto es igual a 0.33 por la presión, 75 milímetros de mercurio. Y esto es igual a 24.75 milímetros de mercurio. Y hacemos lo mismo con el solvente. Y es igual a la fracción 0.66 por 22 milímetros de mercurio. Y esto nos da un valor de 14.52 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos aproximado lo que son el descenso de la presión de cada uno de los compuestos. Y como sabemos, nos pide la presión total de la solución, y sabemos perfectamente bien que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Presión total es igual a la presión del soluto, que es 24.75 milímetros de mercurio, más 14.52 milímetros de mercurio. Y esto nos da un total de 39.27 milímetros de mercurio. Y estas son nuestras soluciones. Gracias. Pues bien, para terminar, vamos a hablar sobre lo que son las aplicaciones de esta propiedad. Los usos de esta propiedad son diversos y vamos a resumir en 3 pequeñas partes, que es el diseño de contenedores de gases, el diseño de contenedores de sustancias sumamente explosivas y el diseño de contenedores de solventes explosivos. Uno de ellos tenemos lo que son los tanques de oxígeno que usan en los hospitales, los extintores que se usan para apagar los incendios y que tienen sustancias altamente tóxicas e inflamables. Entonces esto se podría llegar a la conclusión sobre las aplicaciones de esta propiedad. Bueno compañeros, bueno ingeniera, esto ha sido todo acerca de la disminución en la presión del vapor. Espero haya sido de su agrado y gracias. Gracias.